Sentir tanto cansancio que aunque duermas 10 horas no se te quita, no es una buena señal. El agotamiento extremo está afectando la salud física, mental y emocional de muchas personas, en una sociedad donde parece que si no estamos ocupados no somos tan valiosos, pero el ritmo de trabajo acelerado tiene consecuencias serias. Hoy hablaremos de ese límite invisible y peligroso llamado burnout. Analizaremos este fenómeno desde una perspectiva humana y profesional. Soy Ivette Vázquez y esto es Contacto SOS. Comenzamos. Hay personas que buscan más esta aprobación, que nos exigimos más, que somos perfeccionistas, ¿sí? Entonces, eso también. Pero no podemos dejar al lado que las condiciones laborales en muchos trabajos no son las más favorables. Y bueno, ya estamos aquí con la psicóloga Melissa Aros Varela. Bienvenida. Muchísimas gracias. El burnout se puede considerar como una pandemia en este momento. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y es un tema que siempre está a la vanguardia, ¿no? Yo creo que conforme pasen los días y pasen los años, sigue estando en vigencia y sigue estando en vigor y cada vez nos afecta a más personas. Como pandemia, como tal, no por el nombre estricto de la palabra, ¿no? Científicamente hablando, no se considera como una enfermedad como tal, pero sí como una condición psicológica, psiquiátrica, que nos habla de un estrés crónico. Como comento, no estrictamente como una pandemia, pero sin duda alguna, a partir precisamente de la pandemia del COVID-19, aumentaron significativamente los casos de burnout, de estrés crónico, por distintas causas, ¿no? Llamémosle temas económicos, temas de salud. A partir de la pandemia, pues toda esta parte del encerramiento, el aislamiento. Entonces, sin duda alguna, se ha aumentado considerablemente a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de un estrés normal al burnout? El estrés normal es inclusive una medida de protección para nosotros, ¿no? Porque nos va indicando estoy cansada, estoy un poco saturada, necesito descansar. Podemos descansar tal vez una semana o tal vez como hacer algunas otras actividades que me puedan relajar y pasa, ¿sí? Es temporal. Entonces, en la parte del burnout ya estamos hablando de algo crónico, de algo que me está imposibilitando vivir mi día a día, que me está generando tensiones musculares, dolor de cabeza, insomnio, dificultades para interactuar desde un punto de vista emocional, ¿no? Porque tal vez estoy más irritable. Es decir, el estrés crónico se mantiene en el tiempo. Y yo digo que a todos nos ha pasado, pero el cuerpo nos pasa factura, ¿no? El cuerpo nos va dando una señal y nos va avisando, ¿sí? Las emociones y el cuerpo nos avisan que algo no está bien en nosotros. Eso sería más que nada la diferencia, el factor temporal y claro, la intensidad también, ¿no? De los síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas? Sí, por ejemplo, hablando de síntomas, más bien signos, ¿no? Que es lo visible. Es una persona que está cansada, que se ve tal vez un poco más seria o que tal vez es como se ve más enojona, ¿sí? Que es una persona que está de mal humor, es una persona que se aísla o que no quiere salir tanto, que no disfruta las actividades como normalmente las hacía anteriormente. En la cuestión de los síntomas, estamos fatigados, estamos agotados y no solamente físico porque podemos dormir, pero podemos amanecer todavía con ese cansancio. Y en la parte, por ejemplo, de un burnout laboral, sería la cuestión de no estar tan conectados con el trabajo, ya no tener interés por el trabajo, no sentirme parte del equipo de trabajo. Es decir, se va perdiendo esa parte de pues el gusto de ir a trabajar, que hasta cierto punto es normal para todos algún día no tener ganas de ir a trabajar, ¿verdad? O sea, un día que decimos, híjole, cómo me gustaría quedarme aquí en la cama o cómo me gustaría mejor hacer otra cosa, pero ese es a cierto punto de decir, bueno, pues me toca trabajar, me toca ir para allá, pues vamos a
vamos a darle, ¿no? Entonces, esos serían como que los signos más significativos, pero sí, o sea, no perdamos de vista que el burnout es esta parte del estrés crónico y que puede ser en varias áreas, ¿no? Puede ser en lo laboral, puede ser al cuidar a algún familiar enfermo, pudiera ser en varios escenarios también. ¿Cuándo es cuando ya tenemos que decir necesito atenderme? Cuando ya interfiere con mi vida cotidiana, cuando ya estoy teniendo problemas con mis familiares, cuando la atención con mis hijos ya no es la mejor o no es de calidad, cuando en mi trabajo ya no estoy dando ese esfuerzo, ¿no? O ese logro, y sobre todo el no sentirse bien, ¿no? O sea, yo creo que luego minimizamos el cansancio y minimizamos el tema de decir estoy agotada, necesito descanso, ¿sí? Porque puede parecer como alguien flojo o puede parecer como alguien que no se puso la camiseta, ¿no? Esa es una frase muy utilizada muchas veces en los trabajos, pero sin duda alguna es cuando ya me está llevando a acciones o cambios en mi vida que no me está permitiendo ser feliz y que inclusive se refleja a través del cuerpo. Tal vez ya traigo un problema gastrointestinal, tal vez estoy teniendo migrañas o tal vez está siendo muy frecuente la tensión muscular en la espalda. Le llamamos la mochila emocional, ¿no? Porque es esta que es acá en la espalda, que es acá en los hombros. Ya cuando el cuerpo nos está dando una alerta, sí tenemos que pues darle atención enfocada, ¿no? Especializada. ¿Qué pasa si no nos atendemos? ¿Qué pasa si no nos atendemos? Pues digo, vamos a tener algunos conflictos en nuestro ambiente y nuestra salud pues se va a ver alterada, ¿no? Son personas que terminan en hospital, que terminan en urgencias, tal vez con algún ataque de pánico o alguna crisis de ansiedad. Que la diferencia principal, el ataque de pánico es esa sensación de asfixia o de que me estoy ahogando y que siento que me va a un infarto, ¿no? Y que las personas sí sienten que realmente están en peligro y son personas que terminan inclusive en urgencias. O alguna cuestión, como comentaba hace ratito, el tema gastrointestinal, alguna gastritis, alguna colitis, ya cuando estamos requiriendo pues medicamentos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde, este es un caso extremo, pero la idea es que con ese tipo de espacios y esas pláticas pues tratemos de prevenir y no llegar hasta esos puntos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quiénes son los especialistas que nos pueden ayudar con esto? La primera atención se debe de considerar, todos tenemos un médico de cabecera, ¿no? El médico familiar. Ya porque son las primeras señales que en ocasiones sentimos como que no es algo emocional, pero me siento muy cansada, ¿no? Entonces me hago un análisis de sangre, me tomo la presión, me tomo el azúcar, me hago un perfil tiroideo. Inicialmente muchas personas se atienden médicamente, ¿no? Otro tipo de atención pues es la parte de la atención psicológica. Bien importante que sea sobre el grupo de atención, ¿no? Si eres adulto, pues ir con tu psicólogo especialista en la adultez, sobre todo especialistas que traten el tema de estrés, el tema de personalidad emocional y en algunos casos el psiquiatra. Sí, que es pues el indicado, ¿no? El médico especialista en cuestiones de condiciones mentales, emocionales también. No hay un orden perfecto, sí, porque en ocasiones tal vez mi médico familiar es un psiquiatra, tal vez, o no tengo este tabú o esta duda o este miedo de ir con psiquiatra, ¿no? Que debemos de estar bien conscientes e ir perdiendo un poco el miedo de que el psiquiatra en primera instancia no medica a la primera, ¿no? O sea, tiene que hacer una serie de estudios, una serie de análisis y que pues tenemos que tener esta apertura, ¿no? Igual con el psicólogo, creo que se ha ido perdiendo este estigma, ¿no? Este tabú sobre pensar que ir al psicólogo o ir al psiquiatra me hace pues estar loco o que
pues no sé, estoy trastornado mentalmente. Entonces ha ido perdiendo ese tabú, pero sin embargo sí continúa este estigma o esta etiqueta, ¿no? Y sobre todo, pues no ponérnoslos a nosotros mismos, ¿no? Que es la parte donde tenemos que ayudarnos. Y a veces es difícil, ¿no? Aceptar que necesitamos la ayuda de alguien. Sí, justo ese es el primer paso, ¿no? O sea, no estar en la negación de que algo me está ocurriendo, ¿sí? O sea, todos somos humanos, nos vamos a equivocar, vamos a sentir, vamos a estar en problemas. Entonces es bien importante que tengamos esta apertura de aceptar que algo no está bien y que tenemos que ser atendidos, ¿no? O sea, que cuando ya se está llevando a un nivel más alto, pues sí necesitamos, no somos todólogos, no somos psicólogos, no somos médicos. Entonces es como la automedicación, ¿no? Que luego nos sentimos mal y queremos tomar una pastilla, que de hecho ese es uno de los rasgos a veces, ¿no? Que la persona con burnout es una persona que constantemente tal vez está ingiriendo medicamentos, ¿sí? Como es el paracetamol, el ibuprofeno, que son estos de venta libre y que pues por un dolor de cabeza, pues, ¿no? Tomamos una aspirina y ya con eso es la solución mágica, pero resulta que ya tenemos semanas, meses o inclusive años, ¿no? También así. Pero sí hay que aceptarlo y hay que dar el primer pasito. Así es. En la familia, ¿qué es lo que puede provocar que una persona esté pasando por esto y que a lo mejor no se está atendiendo, pero ya hay consecuencias en la familia? ¿Cómo puede afectar? Sí, pues si tenemos hijos, pues es el tema de los hijos, verlo reflejado tal vez de algunas conductas, ¿no? Que tal vez, no sé, hay alguna conducta disruptiva, me están llamando a la escuela, o veo que el aprovechamiento escolar de mi hijo no es el mejor, ¿sí? En los problemas de pareja yo creo que es el tema de distanciamiento, o la comunicación, o no sentirme conectado con mi pareja. En tema de salud pues ni se diga, ¿no? Cuando ya salen estos achaques o estos síntomas, son algunos de los reflejos que podemos ver, porque luego a veces más que interiorizarlo, más que verlo hacia nosotros mismos, es a ver qué no está funcionando a mi alrededor, en qué estoy teniendo problemas. Oye, ¿sabes qué? Ya me levantaron un reporte o un acta en mi trabajo, o ya el supervisor me está llamando la atención de repetidas ocasiones, o estoy llegando tarde, o ya me descontaron el trabajo. Es decir, ya empiezo a ver, es bien importante, ¿no? Como analizar el contexto, que si bien es cierto, tal vez pues no voy a ser el especialista que me voy a autodiagnosticar con el burnout, pero sí tal vez voy a empezar a ver cosas que no están funcionando a mi alrededor o indicadores de que las cosas no están bien. Uh-huh. Sí. O sea, el mismo ambiente nos va dando información también. Uh-huh. Hay que estar observando nada más. Hay que estar observando. Y también algo bien importante, el tema de aceptar comentarios de nuestra familia, porque tal vez nosotros no nos damos cuenta, tal vez en mi trabajo pues funcionó, no me han levantado un reporte, el manager no me ha hablado, ¿sí? Pero tal vez mi familia, mi esposo, mi esposa, mis padres o mis hijos o mis hermanos, o tal vez mis amigos me están viendo ausentes, o tal vez las personas me dicen, oye, te noto más serio, te noto más aislado, o veo que ya no vienes con nosotros a las reuniones familiares. Es decir, también tener esa apertura de recibir opiniones, ¿sí? Claro que digo, siempre y cuando sean con respeto, ¿no? Pero sí el recibir opiniones, el recibir, sobre todo de estas personas que son tan valiosas para nosotros, ¿no? Como lo es la familia. Hay que estar muy atentos y tener esa humildad también para recibir opiniones y no ofendernos o no atacarnos, ¿no? Como decimos comúnmente. Uh-huh. Los niños pueden sufrirlo también o padecerlo. Sí, no es exclusivo de adultos. No es exclusivo de adultos, pueden ser varias etapas. Sin embargo, en cada etapa se va a observar de diferente manera. Por ejemplo, una depresión en los niños se nota bastante diferente, que es el caso más común, ¿no? Es el caso más específico donde podemos ver diferencias. Tal vez en el adulto estoy
con emociones tristes, o lloro, o me aíslo, o no disfruto las cosas como normalmente las disfruto habitualmente. Pero sí, en los niños noto más problemas de conducta, más irritabilidad, más agresividad. Igual pasa con estas condiciones, ¿no? Que si bien es cierto, un niño no te lo va a referir, digo, con mucho trabajo lo vamos a notar nosotros, ¿no? Y un niño no te lo va a referir como tal, pero sí un niño, ¿en dónde podemos ver esta parte? Tal vez en trabajos muy extenuantes, ¿no? Mucha tarea, mucha presión académica, o tal vez darles actividades a los niños o los jóvenes, actividades que no le corresponden en casa. Sí, en México, especialmente en ocasiones, los menores tienen que trabajar o tienen que hacer actividades extras, ¿no? Como cuidar a los hermanitos y demás, y que esto sí nos puede llevar a un estado de estrés crónico, ¿no? Sí, pero digo, es multifactorial, ¿no? Habría que revisar en el niño, en sus entornos, ¿no? Lo que es en la escuela y lo que es en la casa, y ya ir analizando. Tal vez no es un estrés crónico, pero son síntomas de ansiedad, sí, que vendrían siendo lo más leve, como de menos a más sería como ansiedad, estrés, y ya después viene lo que es el burnout. ¿Estaremos predispuestos a padecerlo? A lo mejor por ser, no sé, exigirnos de más de lo que podemos hacer en cuestión del trabajo y todo eso. Sí, sin duda alguna podemos tener alguna predisposición genética. Es decir, que mis padres, mis tíos, mis hermanos, vengamos de una familia donde tenemos esa predisposición por ser más vulnerables ante la ansiedad, ante el estrés. Sin embargo, no debe ser exclusivamente de esto, ¿sí? Porque hay otras condiciones, por ejemplo, como característica de la personalidad, como bien mencionas, el ser muy exigentes con nosotros mismos, el esperar mucha aprobación de los demás. En un burnout laboral pudiera ser como querer destacar siempre, o querer ponerme como expectativas muy altas, o compararme, o querer ser como siempre mejor y mejor y mejor, que no tiene nada de malo siempre y cuando vayas como saludablemente alcanzando estas metas, ¿no? Pero sí, o sea, el tema de la personalidad, hay personas que buscan más esta aprobación, que nos exigimos más, que somos perfeccionistas, ¿sí? Entonces, eso también. Pero no podemos dejar al lado que las condiciones laborales en muchos trabajos no son las más favorables, ¿sí? Que no hay personas, sobre todo en ciertos países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, China, tienen ahí sus jornadas bastante extenuantes en ocasiones, que no tienen estos descansos, o que pues no puedo descansar ni un solo día. Sí, en Estados Unidos, se nota mucho esta parte que es como hormiguitas, estar trabajando todos los días. Y más en los hispanos, yo Más creo. en los hispanos, y que no tenemos como, o que queremos más, y que venimos de algunas condiciones laborales o económicas, y que queremos lo mejor para nuestras familias. Y esta autoexigencia pues hace que me quede en el doble turno, ¿no? En el turno extra y demás. Y hay condiciones laborales que no son muy favorables, ¿no? Entonces es aquello de sí saber que puedo tener una predisposición en cuanto a la ansiedad, en cuanto al estrés, ser más vulnerable, ser exigente conmigo misma, pero hay trabajos que no respetan o que no tienen un ambiente digno para una persona. Y eso existe en todos lados, desde vendedores ambulantes hasta cadenas internacionales o mundiales, ¿no? Que sí fatigan mucho a la mente del empleado, con tal de producir más, con tal de vender más. Entonces, que paso por alto todas estas partes del derecho a un trabajo digno, por ejemplo. Entonces, sí es multifactorial. Puedo traer alguna predisposición, pero también el ambiente no es el más favorable. Uh-huh. En cuestión laboral, pues pienso que siempre tenemos la decisión, ¿verdad?, de seguir
de continuar o a lo mejor buscar un trabajo que no nos exija tanto. Pero en cuestión de las personas que cuidan a un enfermo terminal o, por ejemplo, a un familiar con Alzheimer o a un familiar con discapacidad, que bueno, te tienes que encargar, ¿no? De tu hijo, de tu papá, de ese familiar que no lo puedes dejar. Sí, totalmente. Que no puedes y no quieres dejarlo tampoco, ¿no? Pero ahí cómo manejarlo. Sí, es muy complejo porque si bien es cierto, hay, como dices, ambientes que sí puedo controlar, sí, pero va a haber otros donde no. Y estamos hablando tal vez, hace poco llegaba a mi consulta una paciente que, por ejemplo, los hermanos no querían ayudar a cuidar a la mamá enferma, sí, de casi 90 años, con fractura de cadera. Entonces, que no se hacían responsables los demás hermanos, que no se hacían responsables ni económicamente, porque inclusive hay familias donde dicen, pues yo no puedo ayudar por mis tiempos, pero te puedo ayudar económicamente, ¿no? Te puedo pagar una ayuda extra, un enfermero, un auxiliar, un cuidador. Sin embargo, hay situaciones donde no nos queda de otra, más que cuidar a la persona, más que y por quererlo, ¿no? Como bien dices, pues por darle un trato digno a nuestro familiar. Y es bien importante saber cuándo pedir ayuda, ¿sí? O cuándo parar, o cuándo, no sé, tal vez utilizar el tema de algún relevo, ¿sí? Tal vez mis hermanos no pueden cuidar de mi mamá, pero tal vez le puedo pedir, no sé, algún favor a mi esposo, a mi vecina, a mis hijos, claro, sin cargar, ¿no?, la mano, o tal vez hacerlo de una manera, organizarme. Se puede trabajar en ello, pero es muy complejo y digo, cada caso se tendría que analizar, pero sí hay situaciones donde no tenemos mucho recurso donde tomar, ¿no? Y el tema económico pues es bien importante. Uh-huh. Es muy, muy importante. ¿Ahí qué se puede hacer? Porque, bueno, si la persona ya se dio cuenta que ocupa ayuda, pero a lo mejor pues no puede pagar, ¿no? No puede pagar no sé, algún servicio particular. Hay instancias, ¿no?, donde puede acudir siempre. Hay instancias donde podemos acudir y sobre todo, bien importante, el atendernos nosotros principalmente como cuidadores, ¿no? Porque luego queremos como conseguir otra persona, conseguir una estancia, ¿sí? Porque hay casos extremos donde sí tenemos que acudir a instancias como casas hogares o casas del adulto mayor, que en ocasiones le favorece también al adulto mayor ese tipo de cuidados. Sin embargo, aquí el principal, y no debemos de perder el foco, es primero estar nosotros bien. Sí, porque si nosotros no estamos bien, pues la otra persona que estamos cuidando no va a tener buenos cuidados o tal vez no se va a sentir bien tampoco. Entonces, sí es buscar ayuda profesional. Y hay muchos, en México sí se puede acudir a alguna atención psicológica del servicio público, ¿no? Sí hay bastante. Y en Estados Unidos también, pues hay muchas organizaciones donde podemos acudir a recibir atención psicológica primero nosotros, y en base a eso que nos ayuden a tomar decisiones o que nos ayuden a pedir ayuda o que nos ayuden a gestionar todo esto que implica en el cuidar a una persona con alguna enfermedad crónica o alguna demencia inclusive, ¿no? Que son cuidados exhaustivos, son cuidados de 24/7, son cuidados que, pues como el nombre lo dice, ¿no?, que el nombre de burnout nos quema, o sea, y aquí se utiliza mucho ese término del cuidador quemado, cuando ya es que estás tú solo 24/7 y que no recibes ayuda de ningún tipo. Uh-huh. Muy bien, pues algo más que quieras agregar, algo que se nos esté pasando. Algo que se nos pase, bien importante el tema del autocuidado, ¿no? El tema del autocuidado en el sentido, o sea, tomemos o no en cuenta el burnout, que son actividades que tenemos que hacer, ¿no? Como el comer saludablemente, el dormir las horas necesarias. Hay trabajos inclusive que, por ejemplo,
es desde casa o es a través de mi computadora, que son remotos. Tenemos que aprender a poner límites. Tenemos que aprender a decir yo trabajo o dejo de contestar hasta cierta hora, o yo tengo que pedir ayuda o tengo que deslindar esta actividad para otra persona. ¿Sí? Las conductas de autocuidado son esas. ¿Qué me ayuda a mí? ¿Qué me protege a mí? ¿Y qué me voy a regalar a mí? Pues porque no podemos romantizar y tampoco como idolatrar a las personas que están llenas de trabajo, que están llenas de estrés. Detrás de ese éxito hay mucho sacrificio, mucho estrés, y que en redes sociales o en televisión vemos, ¿no? Como idealizamos el estar saturados de trabajo, o socialmente consideramos que es mejor, ¿no? Sí, como que es más fregón el que está lleno de trabajo, es más fregón el que pues está saturado, o el que todo el día está trabajando. Entonces, tratemos como de cambiar nuestra percepción en cuanto al éxito, en cuanto al qué tanto me exijo, ¿sí? Y tratar de conectar más tanto conmigo, con mi ambiente y con mi familia, ¿no? Entonces, conductas de autocuidado, establecer límites, cambiar la percepción de los pensamientos, de no autoexigirme tanto, no ser tan perfeccionistas, no querer todo bajo control, porque eso no existe, para nadie existe, y se vale pues no sentirnos bien también. ¿Sí? Y tener esa apertura de decir, no me siento bien y tengo que ir con alguien que me pueda ayudar. No es buscar la perfección, sino lo que nos haga estar tranquilos. Lo que nos dé salud, ¿no? Física y emocional, lo que nos haga sentir bien. Claro, con la ambición hasta cierto punto dentro de lo normal, ¿no? O dentro de lo que me permita ser saludable, tanto física como mentalmente. Bueno, ¿en dónde podemos encontrarte? Yo estoy en Hospital San José Hermosillo, acá en Hermosillo, Sonora. Me pueden encontrar en redes sociales también como psicóloga Melissa Aros, en Facebook, en Instagram. Y el teléfono del módulo de Hospital San José Hermosillo es 6621-090591. Y mi teléfono igual, 6622-007116. Me pueden mandar algún mensaje, algún texto. Y que sepamos todos que está al alcance de nosotros el buscar ayuda, ¿sí? Las conductas de autocuidado, y buscar a los expertos, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, algún médico, pero sí buscar ayuda y no dejarnos a un lado. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues ahí está la información. No, gracias a ti. Este tema, como te comentaba, ya tenía mucho tiempo que quería tratarlo, porque hemos estado hablando de Alzheimer, de autismo, de temas que impactan fuerte a las familias, ¿no? Que mueve todo en el interior, y nos está haciendo falta esto. Sí, el estrés crónico pues es en todas las áreas, ¿no? Igual luego podemos hacer a lo mejor alguno más específico. Sin duda alguna va a ser de beneficio para la comunidad, y pues yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Y bueno, pues antes de irnos, le recordamos, nos vemos los lunes a las 6:30 de la tarde por lareinaradio.com en Phoenix, y también por YouTube. Síganos en redes sociales, Contacto SOS. Nos vemos a la próxima.